Bien, en este vídeo aclaratorio vamos a explicar tres conceptos quizá algo difíciles de explicar, por lo menos uno de ellos. Son el cuerpo, la mente y el espíritu. La mayoría de nosotros solo nos sonará cuerpo y mente. Mucha gente se pregunta o se cuestiona, ¿qué somos? ¿O quiénes somos? ¿Somos el cuerpo? ¿Somos la mente? ¿Somos el espíritu? ¿Qué somos realmente? ¿El ser humano qué es? Aquí hay posturas materialistas y posturas idealistas y posturas espiritualistas. La postura materialista es que solo existe el cuerpo, solo existe la materia, lo material. Las emociones y la mente provienen del cerebro, que es material, y todo es material. Y cuando el cuerpo se muere, se desintegra, se acabó todo. Luego tenemos la dualidad, cuerpo-mente. La mente es algo diferente del cuerpo. Bien, el cerebro puede que sí que sea material, que sea físico, pero los pensamientos, las emociones, los deseos, los anhelos, la voluntad, la razón, la lógica, el intelecto, la intuición, eso, ¿a qué pertenece? ¿A qué reino? ¿A qué cuerpo? Entonces aquí surge una dualidad, la dualidad cuerpo-mente. Esto los griegos lo llamaron soma y psique. Soma al cuerpo y psique a la mente. Bueno, la mente, la definición correcta de psique es alma, pero alma se confunde. Entonces, alma en el sentido de conjunto de emociones y pensamientos. A eso los griegos le llamaron psique. Luego los latinos, al traducir la palabra psique, lo tradujeron como alma, como ánima. Y de ahí quizá ha cogido un término religioso. Pero hay esa distinción entre cuerpo y mente. El cuerpo lo conocemos bien, es lo que mejor conocemos, es lo que podemos ver, percibir, palpar, sentir. Soma, cuerpo, materia. Y psique es ese conjunto, como digo, de emociones, pensamientos, ese conjunto de mundo interno que identificamos más con el yo que con el cuerpo. Si tuviéramos que decir qué es el yo, lo identificaríamos más con esa psique que con el cuerpo. Bien, pero hay un tercer ingrediente, que es el espíritu, que los griegos llamaban nous. Y los latinos lo tradujeron como spiritus. Los griegos tenían esa trinidad, nous, psique y soma. Y los latinos lo tradujeron como spiritus, anima y corpus. Los griegos identificaban el espíritu como el principio de vida, como el principio que yace dentro de nosotros como el principio de vida, lo que da vida, lo que sustenta al cuerpo. Lo identificaban también con el intelecto superior, de la intuición, y es un concepto quizá un poco difícil de explicar, pero trataré de explicarlo. Entonces, decían que el hombre, el ser humano, es una trinidad, compuesto por tres cuerpos. Un cuerpo espiritual, un cuerpo anímico, alma de ánima, anímico, en el sentido emocional, mental, y cuerpo físico, somático. Bien, con el cristianismo, recordar que las Biblias están casi todas en hebreo y en griego. Al traducirlo al latín, se tradujo como espíritu, alma y cuerpo. Y se le dio un término religioso, y los padres de la Iglesia con los siglos pues fueron tratando de explicar esas cosas, y al final acabaron casi haciendo sinónimo espíritu y alma. Y hoy en día se usa indistintamente alma y espíritu. Parece que espíritu y alma es lo mismo. Es algo que está ahí dentro, a saber que una vez que nos muramos sobrevive y trasciende. Pero, ¿qué es exactamente? Entonces, ese sentido de Trinidad, de espíritu, alma y cuerpo, es algo muy importante que los yogis también en su teología o en su metafísica definen y explican. La teosofía, que es una disciplina muy interesante también, divide en vez de en tres, en siete. Divide en siete los cuerpos del hombre. Hace como subdivisiones del espíritu, subdivisiones del alma, y el cuerpo, bueno, el cuerpo se queda como está. El cuerpo es el cuerpo.
subdivide el cuerpo astral o emocional, el cuerpo mental inferior, la razón, la lógica. El alma la define como cuerpo causal, que es aquello que trasciende, sobrevive a la muerte, y registra los datos que hemos vivido en cada encarnación. Y luego hace como una tríada espiritual. Divide el espíritu en tres partes. En el aspecto vida, el aspecto conciencia y el aspecto inteligencia creadora. Estos son temas metafísicos y quizá difíciles, ¿eh? Si ya es difícil entenderlo con 3, con 7, ni os cuento. Pero bueno, ante esa pregunta de qué somos o quiénes somos, quizá este vídeo aclare alguna duda. Entonces el espíritu siempre será... El espíritu o el nous siempre se ha asociado con Dios. Dios como principio de vida, Dios como ese principio creador del universo incognoscible, muy difícil de conocer. Y el espíritu es una chispa, una remanencia de Dios en el hombre. ¿Sí? Todos tenemos en nuestro dentro una chispa divina, y eso se le llama espíritu. Y por eso si el hombre quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de esa chispa interna que hay en nosotros. Ese espíritu, porque lo semejante reconoce lo semejante. Pero para llegar a ese espíritu que está como con capas de cebolla, muy en el corazón, en el core, en el cuore, en el fondo, del ser, del sí mismo, del yo, hay muchas capas de cebolla que nos impiden llegar a esa realidad, a ese espíritu, esa divinidad. Y mucho del trabajo consiste en ir quitando esas capas de cebolla, o ir profundizando capa a capa, hasta llegar a esa profundidad llamada espíritu nous, que es esa chispa, esa divinidad de Dios en el hombre, en cada uno de nosotros. Los cristianos entendieron este concepto en su Trinidad particular también, como Padre. Padre es el Dios creador, Dios, el Altísimo, el Incognoscible, el creador del universo, el principio de vida. A Dios Padre nadie puede conocerle. Luego el aspecto Hijo, o Dios encarnado en hombre, en un momento determinado de la historia, Dios hecho hombre, y como referencia y como intermediario entre la humanidad y Dios, esa segunda dualidad, ese segundo aspecto, que la tradición esotérica se la asimila con el aspecto de autoconciencia. Si al Padre se le asimila con el aspecto vida, al Hijo con el aspecto autoconciencia. Y después está el Espíritu Santo o el Espíritu en el aspecto Dios en el hombre, Dios en cada uno, o una chispa de Dios en cada uno de nosotros, en esa Trinidad. Por eso Dios es trino, pero es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu en cada uno de nosotros. Bien, al final cada religión, cada filosofía tiene su teología, su metafísica, pero algo de realidad hay en todo eso. Los hindús, los yogis, pues tienen algo parecido. Conciben el espíritu, el nous, como Atma, como Atman, y tiene una triple aspecto, que es el aspecto Sat, es el aspecto vida, el principio de vida, el fundamento de vida. Si falta ese principio de vida, el cuerpo cae inerte. Ese aspecto Sat, el aspecto Chit, el aspecto conciencia, y el aspecto Ananda, o aspecto dicha, bienaventuranza, gloria, inteligencia creadora, gloria inefable. Y consideran el espíritu, el Atman, que sería equivalente al nous griego, en ese triple aspecto de vida, conciencia y dicha, bienaventuranza. Como espíritu, como principio de vida, como eso más profundo que llamamos sí mismo o yo mismo. Envuelto en una psique asociada como alma, pero alma en el sentido de psique, de todo ese conglomerado de pensamientos, emociones, pasiones, deseos, ese mundo interior, anímico, psíquico, y contenido en un cuerpo físico. Al final el cuerpo físico hace de vasija, de continente, de materia, en el que el espíritu y el alma encarnan y lo utilizan como herramienta, como vehículo, como continente, como vehículo, básicamente.
Los yogis también llaman al cuerpo físico el vehículo de la acción. Sirve para actuar en este universo físico, fenoménico, material. Pero ¿quién está dentro de ese cuerpo físico? Está ese psiquismo, ese alma, y está ese espíritu. Bien, esta trinidad, estas tres cosas hay dentro. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues las tres cosas. Por lo menos en esta encarnación particular de cada uno, pues nuestro cuerpo físico es uno, es el que es, y tiene que durar lo máximo posible, porque cuando se destruya se acabó. Cuando se destruya solo tenemos uno. Entonces el cuerpo se desintegrará, volverá al polvo del que viene, y nuestro alma y nuestro espíritu quedarán en otro plano de existencia, en otro plano, en otro subplano de existencia. En este caso, si el vehículo pertenece al reino físico y el cuerpo se muere, pues se queda enterrado en el cuerpo, en el plano físico. Pero en el plano anímico, o en otro reino dimensional, queda vagando el alma, que también muere, una parte. La parte de mente inferior y emocional se dice la tradición, que muere al cabo de un tiempo, y queda como parte inmortal del alma el cuerpo causal, que es un aspecto del alma que no muere nunca, que recoge toda la información que hemos aprendido vida tras vida, experiencia tras experiencia, que también se llama maestro interno. Y en la próxima encarnación, cuando volvamos a encarnar y nos revistamos de un nuevo cuerpo físico, ese alma, o esa parte del alma, queda intacta, se construye un nuevo psiquismo que envuelve ese cuerpo causal y un nuevo cuerpo físico con sus características. Pero queda una remanencia en ese alma. Evidentemente no quedan recuerdos, ni queda nada concreto, porque eso se desintegra. Bien, pero queda una experiencia vital. Queda lo que se dice el conocimiento del alma. Y eso esotéricamente se le conoce como el maestro interno, que es el que cada uno de nosotros, de nosotros y de vosotros, tiene que buscar. El maestro no es alguien de fuera. Alguien de fuera son profesores, como yo, o instructores, o guías. Pero el maestro está en cada uno de vosotros. Y es ese alma, esa parte del alma, ese cuerpo causal, que hemos ido acumulando conocimiento a través de las edades. Y el espíritu siempre queda intacto. Esa chispa de vida, que es lo que realmente somos nosotros. Ese aspecto vida, conciencia, autoconciencia de sí mismo. Y ese aspecto gloria o dicha, o inteligencia creadora. Bien, esto puede ser muy difícil de comprender. Esto no se puede demostrar tampoco. Al igual que dije en nuestro vídeo de la energía, que hay cosas que no se pueden demostrar todavía. Pero la tradición nos habla de esto. Y esto pues uno puede creerlo o puede no creerlo. Yo os invito a tomarlo como una hipótesis. Una hipótesis. No es ciencia cierta, pero la tradición nos habla de ello. Y uno puede creerlo o no creerlo. O puede hacer un trabajo interior, de ir hacia adentro, e ir descubriendo cosas. Y cuando uno descubre cosas dentro de sí mismo, pues ve que coinciden con lo que han dicho los maestros de la tradición. Yo personalmente creo en todo esto. Y lo que he ido descubriendo en mí, no sé si será mucho o poco, pues me ha ido constatando, o me ha ido generando cierta certeza de todo esto que digo, en el sentido de que sí, de que hay algo por ahí dentro que es mucho más que cuerpo, que emociones, y que plena, y que mera razón o pensamiento. Hay algo más. Hay algo más. Pero bueno, me podría extender mucho más en esto y hablar de muchas teorías, sobre todo de teorías de la tradición, lo que dice la tradición antigua. Si alguien quiere más información, pues hay mucha más información. Como he dicho, los teósofos definen todavía mucho más en 7 planos, con 7 subplanos, le ponen nombres a todo esto. Pero yo creo que con 3 cuerpos, para entenderlo, va bien. Entonces, cuando hacemos un trabajo de yoga, tenemos que tener siempre presente estos 3 cuerpos, esos 3 planos, esos 3 reinos. El cuerpo físico, el soma, hay que cuidarlo muy bien. Tenemos que trabajar el cuerpo
y mantenerlo lo más sano posible, porque nos tiene que durar el máximo de tiempo posible. Nos tiene que durar lo máximo posible. Y que sea una buena herramienta, un buen útil de acción. Si el cuerpo está estropeado, está enfermo, está dañado, no vamos a conseguir gran acción en el mundo. Puede que vivamos muchos años, asistidos por medicamentos o por lo que sea, pero nuestro poder de acción quedará menguado. Entonces el trabajo del yoga consiste en hacer una serie de ejercicios para mantener el cuerpo saludable el máximo tiempo posible. No importa si el cuerpo es bonito o feo, gordo o flaco, pero que esté sano y sea útil y poderoso en el poder de acción. El siguiente trabajo del yoga es el poder sobre el psiquismo, sobre ese alma, en el doble aspecto de equilibrar las emociones, equilibrar los pensamientos, tener un estado emocional equilibrado, con las emociones en calma. Podemos tener emociones, podemos tener picos y valles, podemos estar muy eufóricos o tener tristeza, pero en conglomerado general, unas emociones, un cuerpo anímico equilibrado, con emociones sanas y con moral. La moral pertenece a la psique. Por eso los yamas y niyamas trabajan en la psique, trabajan en el alma, trabajan en la moral. Y después acumular conocimientos vitales, experiencias vitales para ese aspecto trascendente del alma, de la psique, que es el cuerpo causal, que vaya engordando en experiencias. Y después ese trabajo espiritual de tratar de esa mirada trascendente hacia algo más sublime, más superior, y de ir constatando y de ir llevando la conciencia, nuestra conciencia cada vez más hacia esos reinos superiores espirituales. Porque al final la conciencia, que es lo que somos nosotros, lo que llamamos yo llamamos a la conciencia, es como un ascensor que puede bajar y puede subir. Y la conciencia tiene una característica que se identifica muy fácilmente con aquel plano o reino que predomina. Si nosotros predomina lo físico, la conciencia está siempre en el nivel físico y se identifica muchísimo con todo lo físico. Se identifica muchísimo con ello. Si subimos un peldaño más, la conciencia pues se identifica más con temas más idealistas, más psíquicos, más emocionales, más mentales, menos físicos. Y si conseguimos llevar la conciencia un poco más arriba, hacia lo espiritual, hacia el espíritu, pues a base de ciertos viajes, para arriba y para abajo, la conciencia se acaba identificando también con esos mundos, reinos espirituales. Bien, pues creo que he hecho algún resumen general, una aclaración. Si alguien tiene dudas, que me comente. Hablar de temas espirituales es complejo, porque no tenemos ni datos, ni pruebas, ni certezas absolutas, salvo lo que nos dice la tradición. La tradición son ese conjunto de textos y de testimonios de maestros de épocas pasadas y presentes, de muchas regiones y muchas culturas y tradiciones, que básicamente convergen y dicen prácticamente lo mismo, y se conoce como tradición, que nos ha llegado a ese conocimiento a través de las edades, y a través de la experiencia personal de cada uno, ese mundo subjetivo, psíquico e intuitivo, que al final la intuición es la voz del espíritu. Se dice que el instinto es la voz del cuerpo físico, la emoción es la emoción y el pensamiento racional es la voz de la psique, el amor es la voz del cuerpo causal, del alma, esa parte profunda de la psique, y la intuición es la voz de esa parte más espiritual. Pero ya digo, quizá para mucha gente le resulte difícil comprender todo esto. En cualquier caso, recordar que estamos trabajando ese triple aspecto: físico, psíquico, espiritual. Si a alguien eso le suena chino, o le rechina, o lo rechaza, o se considera muy agnóstico o muy ateo, pues no pasa nada. Trabajamos sobre el cuerpo. Enfocamos las prácticas del yoga al trabajo físico, somático, soma. Y quizá algo psíquico, pero a nivel concreto. No hay problema. No hay por qué ser creyente. Para hacer yoga no hay que ser creyente. No hay que hacer ningún autismo. No hay que abrazar ninguna religión, ningún credo. Simplemente el nivel de conciencia de cada uno, el nivel de anhelo de cada uno, el nivel de deseo de cada uno. El que quiera enfocarse solamente en lo físico, perfecto. Se enfocan las técnicas de yoga a lo físico. El que quiera lo físico y a lo psíquico,
perfecto. Se enfocan las técnicas de yoga a lo físico y a lo psíquico, a lo psicosomático. Y el que quiera también profundizar un poco más en terrenos más espirituales, pues se enfocan esas técnicas a ese punto también más espiritual. Bien, pues vamos a concluir este vídeo. Se puede hablar más, pero yo creo que es suficiente. Y ya empezaremos ya a pasar a la práctica, a definir las rutinas y los ejercicios de pranayama, de asanas físicos y de relajación. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.